Entonces, estamos hablando ahora del Renacimiento, ¿no? Eh, bueno, que esta ciudad medieval ¿no? Fue la que nos preparó, pero era este tipo de ciudad. Aquí está la imagen, ¿no? Una aglomeración muy fuerte dentro de un núcleo formado por el castillo, las casas de los ricos, algunos habitantes por ahí y el resto cultivando, viviendo en el entorno que pues era de los que estaban evidentemente acá, ¿no? Entonces, por eso se llamaba el feudalismo, porque eran los feudos o las fincas, pues, de los duros, y de ahí en adelante, pues, todo el mundo a pagar impuestos, ¿no? Obviamente. Entonces, listo. Voy a dejarlo así. Si no hay problema, ¿lo ven bien? Aunque sea así que no esté en modo presentación. ¿Sí se ve Sí, bien? se ve bien, sí. Sí, Se ve Listo. bien. sí, señor, sí se ve bien. Ah, bueno, listo. Entonces lo voy a dejar así porque así me es más fácil. Bueno, entonces era una ciudad eminentemente agrícola, dedicada pues a la siembra, a los granos, a las cabras, a los animales, al ganado, etcétera. Una fortaleza porque como les decía, pues las guerras y las luchas por los recursos y por el poder estaban en su furor y no había pues todavía eh, estos tratados, por ejemplo, que regulan las guerras y demás, que surgieron después de las barbaries cometidas por los europeos, que también son los generadores de cultura y los destrozadores de la cultura, ¿no? Bueno, listo. Tenemos la ciudad islámica, que es una ciudad, digamos, relativamente paralela a la occidental, no es del mismo carácter. eh, tiene una relación, es una relación muy diferente el espacio público con el espacio privado y la limpieza del espacio que nosotros consideramos o que los occidentales consideran como buena. Es decir, las calles grandes, rectas, la cuadrícula de las manzanas, etcétera. Cualquiera de ustedes se podría inspirar en la ciudad islámica, por ejemplo, en la ciudad oriental, en la ciudad, en las ciudades del oriente, en otro tipo de ciudad. Esta es otra ciudad totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Si bien el urbanismo nuestro, que básicamente es el damero o el cuadrado o la forma, viene de Oriente, ¿no? Viene de África, del norte de África, de los países musulmanes que implementaron esa moda cuando invadieron, digamos, Europa, España sobre todo, y España pues nos lo trasladó, ¿no? Digamos, con las modificaciones propias de la cultura y del tiempo. Eso surgió por allá, pero allá se mantiene, digamos, es bastante interesante, pero para entenderlo hay que estar allá. O sea, la vida funciona de otra manera. No está hecha, la ciudad no está hecha para encontrar fácilmente la gente. Nuestra ciudad está hecha am, a partir, a partir de la reforma Haussmann, ¿no? De París, que se amplió el espacio público, se acabaron esos recovecos que sí hay en la ciudad islámica. ¿Para qué? Para que los delincuentes, para que los que están en contra del gobierno no se pudieran esconder, para controlar esto que Foucault llama panóptico o esa especie de obsesión por el control, ¿no? Entonces, controlar a la gente, tenerla controlada en espacios grandes, abiertos, rectos, cuadriculados, donde todo, aquí no. Aquí un ladrón, bueno, habrán visto películas de las mil y una noches, de no sé qué, de cosas de esas, ¿cómo se llamaba el que era ladrón? No sé, es que se me vino a la Aladín. cabeza eso, Aladino, y se volaba y saltaba por los techos y caía a un lado y al otro. Así son las ciudades islámicas y caminarlas es una locura porque uno llega y voltea para allá y después es un callejoncito y no cabe un carro
Y bueno, también la parte más moderna, pues también está globalizada, entonces se parece un poco a todo el mundo, pero gran parte de la ciudad es muy diferente, ¿no? Más introvertida, no como las nuestras que parece que la ciudad se expusiera. Es una ciudad que para verla hay que caminarla, como les decía, o verla en aerofotografías o algo así, porque desde abajo se ve una calle, se ve media calle, de repente hay muchos comercios, muchas cosas, ¿no? Pasa Ladino y va tumbando todos esos carros o en las películas de Indiana Jones va tumbando todo porque eso está lleno de cosas, lleno de vida, ¿no? La casa es el elemento central eh, que no es visible, digamos que no es abierta, no es tan abierta, es más como la casa colonial, ¿no? Nuestra, que es una casa cerrada absolutamente y abierta hacia el interior, o cerrada con unos balconcitos, con unas ventanitas, lo que sea, entre comillas, más o menos cerrada, y la vida sucede hacia el interior, la vida privada por lo menos, la vida pública en las ventanas. Entonces las señoras, las mujeres tenían sus novios o sus encuentros por ahí por la ventana y por eso tenían, digamos, ese espacio para sentarse ahí, poder charlas desde allá y el balcón y la forma, o para chismosear simplemente, o para ver gente pasar, o para, bueno, ahí sucedía la vida pública y afuera, pero la casa, el sentarse, digamos, a charlar con la familia y tal, era hacia el patio interior, ¿no? Todos eran claustros. Básicamente una casa era un muro alrededor y el patio central donde pasaban las cosas privadas, ¿no? Allá en la ciudad islámica es un poco así, eh, más un poco más oculta, digamos. Básicamente también, pues, la religión o la civilización domina, ¿no? La Ladis tiene una pregunta, la Ladis, con todo cariño, con todo gusto, su Carlos, que merced. se le puede dar acceso a Daniel, que Ah, yo venga pensé que era tiempo. una pregunta, ya le di acceso, ya le di acceso, tranquila. Entonces, por supuesto, también había guerras, había murallas, había peleas y todavía la gente es muy rara. Yo quiero contarles desde la simple experiencia, desde el, no hablo como académico ni nada. Es muy diferente, la gente parece que estuvieran bravos. De repente, si uno se mueve mal, entonces como que ya quedó por fuera y es un peligro y uno no sabe ni por qué pasan cosas muy raras, es como leer a Kafka, más o menos. Pero la gente es como en todas partes, ¿no? Hay gente muy, muy linda, muy rara, muy cercana, no son multimillonarios como en todas las ciudades también, la mayoría. Entonces la vivencia es muy especial para nosotros. Es una cosa muy diferente. Y entonces, como les decía, pues evidentemente está dominada por la civilización eh, musulmana, árabe, por la religión, por otra religión monoteísta, eh, que domina y domina muchísimo más que la católica o la cristiana hoy en día. Pero pues igual, ¿no? Hay gente que sí, que no, medio practicantes y pues los eventos más hermosos, los edificios más hermosos son los donde se vende, porque son gente muy, muy comerciante, no, posiblemente no de cosas tan grandes, tan importantes, pero sí mucho, mucho, digamos que no en magnitud, pero sí en cantidad, no cosas gigantes, pero sí muchas y muy lindas. Y, y las iglesias son preciosas. En fin, esta es una cronología que también voy a tratar de avanzar un poco más rápido, que ahí les queda en el video y bueno, las diapositivas se las puedo pasar, donde hablamos un poco de las épocas, de la Edad Media, del siglo XV, donde surge el Renacimiento, del siglo XVI, manierismo, que es un estilo que no vamos a tratar, que es previo al barroco, que todos supongo que tienen alguna idea, que tiene que ver con, digamos, con la expresión estética de las cosas recargadas, ¿no? De las cosas que tienen mucho adorno y el rococó, que es ya, mejor dicho, el sumum de eso, o sea, más adorno todavía. De ahí en adelante, entonces, podremos hablar del neoclasicismo, ya la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí, como pueden ver, digamos, Edad Media
va desde el siglo, no sé, desde el siglo X hasta el siglo XV, y ya de ahí en adelante siglo XVI, siglo XVIII, siglo X, primera mitad, siglo XIX, segunda mitad, siglo XX, seguramente será primera década, segunda década, tercera década. Por eso les decía, digamos, que esos procesos históricos han ido volviéndose mucho más radicales, ¿no? Además, en el Neolítico duramos 10.000 años, en el Paleolítico duramos 50.000 años, o sea que antes era peor, o era más lento, más progresivo. Hoy en día, pues, de un día al otro cambia todo, ¿no? Cambia todo y quedamos por fuera de la regla. En fin, tenemos el neoclasicismo, un estilo arquitectónico, artístico que se llama pintoresquismo, que es como los rezagos del barroco que ya estaban terminando. La primera mitad del siglo XIX, no estamos hablando tampoco de ayer, estamos hablando de 1800. Entonces hablamos del preurbanismo y el urbanismo utópico. Empezamos a hablar del urbanismo utópico, que ya lo tocamos acá, la segunda mitad del siglo XIX, que ya son las realizaciones de ese o sea, se abre el urbanismo a partir de la ciudad, ¿de qué? ¿Desde dónde es que surge nuestra ciudad contemporánea, nuestra ciudad actual? Desde qué ciudad? ¿Desde qué momento? ¿Desde qué evento? Una pista, ¿desde qué revolución? Industrial. Desde la revolución industrial, con la llegada de grandes masas de población a trabajar en esas fábricas y a vivir ahí mismo, y después todo ese conglomerado y esas problemáticas urbanas que crearon esa atopía o esa alergia a la ciudad, y entonces los pensadores idearon ciudades alejadas en el campo, en comunidades que funcionaban de otra manera, etcétera. Luego viene el movimiento moderno, que es en el siglo XX, que es, digamos, posterior a la Segunda Guerra, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí, ese fue también un punto de inflexión muy importante en la historia del mundo y de las ciudades, donde nace digamos, o donde se afianza el capitalismo contemporáneo, que de aquí en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, ya va, digamos, un paso más allá y lo podemos llamar como la ciudad posmoderna. Tiene muchos nombres porque, como les digo, ahora todo es muy inmediato. Entonces, la megalópolis, la ciudad global, la aldea global, la ciudad metropolitana, en fin, depende, si leemos un autor, tenemos una idea. Entonces, pues, digamos que no hay una sola línea ya. De hecho, los paradigmas fueron cambiando. Entonces, cuando un paradigma en el Neolítico podía durar 1000 años, ¿no? El paradigma de que los animales se comen crudos. Luego podía durar 1000, 2000, 5000 años. Luego el paradigma de que había que cocinarlos no sé qué de tal manera dura otros 1000 años, y así, así. Digamos, esas ideas, paradigmas, ideas, como quieran. Ahora no, ahora los paradigmas al otro día se acaban, ¿no? Entonces, pues evidentemente se mantiene una línea y demás, pero es mucho más dinámica la cuestión, y entre menos lejos estemos, pues más difícil es, digamos, como de encasillarlo, ¿no? Si estamos en este momento, no sabemos ni en qué estamos. Nos entenderán y nos pondrán en una línea cronológica dentro de 100, 200, 500 años, ¿no? Este fue el momento de, no sé, del caos tecnológico o de las redes o del neomarxismo o bueno, cualquier cosa que se puedan inventar será dentro de 500 años que nos digan realmente qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? Pero nosotros somos básicamente hijos de la Segunda Guerra Mundial, de las políticas que surgieron de la Segunda Guerra Mundial, que fueron sobre todo pues el Fordismo y el estado de bienestar. El Estado eh, entendió, o de allí, digamos que surgieron las políticas donde el Estado era benefactor. Entonces el Estado tenía que educar a la gente, el Estado tenía que ser el responsable
de las condiciones de habitabilidad de las personas, de la ciudad. El Estado tenía que ser, digamos, como un Estado benefactor que, como ya lo vimos, pues evidentemente se acabó, hace rato se acabó por muchas razones. Una de las razones fue su propia paquidermia, su propia incapacidad, ¿no? Porque cuando pues, bueno, porque no fue capaz, ¿no? Porque no es capaz, porque el Estado es difícilmente logra el bienestar para todos. En muchos países, sobre todo desarrollados y sobre todo en Europa, pues muchas cosas siguen siendo parte del Estado. En nuestros países y en Estados Unidos, por ejemplo, pues todo esto cambió, el estado del bienestar y el Estado se volvió como un Estado, como un vigilante, ¿no? Entonces es como un interventor de lo que pasa, pero todo lo que pasa pasa por la economía. Ya hablábamos también de la mancomunidad o la mancomunión que hay entre la economía, la política, todas esas cosas que no hace falta, digamos, resaltar y que todos sabemos y que no es el tema importante. El tema es que cambiamos hacia una ciudad diferente, una ciudad eh, eh, que en términos generales podríamos llamar neoliberal, postneoliberal o contemporánea, para ser más exactos. Entonces, después de ese cuento, la revolución industrial de la que ya hablamos, el urbanismo científico, surge el movimiento moderno que propone, digamos, el urbanismo y la arquitectura y el arte prácticamente como una ciencia, cosa que nos es muy útil, sobre todo en los primeros semestres cuando hablamos de, de, ¿de qué? De la composición y de las formas, de las líneas, de los planos, de los puntos. Todo esto se lo inventaron en el modernismo porque ellos estaban convencidísimos, totalmente convencidos de que lo que hacían era correcto, es decir, que todo lo anterior era equivocado y que todo lo posterior iba a estar equivocado y que ellos tenían la absoluta verdad, ¿no? Eso se llama positivismo. No es que sea malo per se, simplemente ya tampoco, eso ya está pasadísimo de moda, ¿no? Suponer que yo tengo la verdad y que yo soy el dueño de la verdad, eso no, eso solamente, pues digamos, gente ignorante, demasiado arrogante, cosas así, ¿no? Todo el mundo tiene su teoría y propone, pero a partir de esto y lo otro, y nunca es definitiva, es decir, nunca es esto es así y punto, como se pretende, por ejemplo, muchas veces enfrentar las realidades cuando se habla desde, por ejemplo, el manejo de la norma, ¿no? Entonces, no, es que es así, 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 ya yo siguiendo estos parámetros, perfecto. Eso es positivismo que está, pero en su momento fue muy importante para ellos, para la estética, para el arte, para la arquitectura, para el urbanismo y sobre todo para la ciencia. La ciencia que fue positiva. En su momento se creía que se podía descubrir el mundo, también pues retomando a Newton y compañía, cosa que también llegó Einstein y otros muchos sabios a refutar, ¿no? Totalmente. La teoría cuántica y la física cuántica, por ejemplo, Newton no pega nada, no encaja nada de las leyes de Newton que ustedes deben conocer, que todos vimos en el colegio. La, las leyes de la termodinámica, la inercia, que todo movimiento tal, que si se ejerce una fuerza en una dirección, se ejerce una fuerza en la dirección otra. Todo eso no aplica a la teoría cuántica, por ejemplo, ¿no? A la ciencia, a la física cuántica, que es la física de las partículas, de lo que no se ve. Así que todo eso que en principio Newton dijo, esto es así y el universo es así y todo funciona así, pues no, ahí no cabe la física cuántica. Así que nada de lo que ya se sabía que era así sigue siendo así. Ni siquiera Newton, todo el mundo lo admira y se sabe que funciona la física cuántica para las cosas, digamos, de un tamaño asequible a nosotros y más grande, pero no para las minúsculas ni para las tan grandes como, como las de los astros, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó? Sí, pero Ah, porque muy, no, pensé que me estaban hablando a mí. porque tampoco muy mal.
Muy mal que... Gente que se escucha. ¿Qué dije? Ay, qué pena. ¿Qué dije mal? ¿Pero qué hice? Por Dios, Sí, bueno, qué pena. Carlos, qué Carlos. pena. Es que Daniel no ha podido entrar todavía. Sí, yo estoy acá. Ah, perdón. Siempre señora doña Claudia ahí No, pues que haciendo está quedar mal a quejando que Daniel. no lo dejan entrar. Es que él es un quejetas. Bueno, Yo iba a decir lo entonces, mismo. sí, así es. Ya sabemos. Bueno, entonces, pero nos sirvió mucho para muchísimas cosas. Este movimiento moderno, la Bauhaus, que fue lo que estudiamos en primer semestre, el Kandinsky, Lisinski, Malevich, todos ellos pensaron positivistamente o positivamente la ciudad, la estética, la composición, etcétera, ¿no? Este es el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe a la izquierda, con la silla Mies van der Rohe. Walter Gropius, que esto es una universidad en Colombia, la universidad donde yo estudié, la Universidad Nacional. Hay muchos elementos del movimiento moderno. Todos son edificios patrimoniales y son así, ¿no? Y con los principios y ellos decían esto es y punto, ¿no? Ahora, ¿quién dice que uno tiene que poner una ventana corrida o terraza jardín o primera planta libre? Bueno, pero en ese momento y nos hizo, digamos, avanzar muchísimo. Vamos a pasar por esto también, digamos, un poco rápido, que es el último paso antes de entrar al análisis y a la norma. Lo que yo les he... No, mentiras, ya no más. Vamos a dejarlo aquí. Gestión, anoten. Empezamos con las partes del urbanismo. El que no me diga la próxima vez, le pongo un punto negativo. Entonces empezamos con el urbanismo. Vamos a diseccionar el urbanismo. Ya les he hablado también de la gestión, la planificación y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero vamos a dejar aquí porque ya me está doliendo la garganta, porque ya no me empiezan a poner cuidado y porque necesitamos ver los proyectos y en qué punto vamos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una decisión personal del que quiera. Iván, buenas madrugadas. Pláceme verte, aunque pelín tarde. ¿Quién más llegó? Si tiene Yo, cámara, Carlos. si no, ni hablen. ¿Quién dijo yo? Uy, no, pero esa cámara de Iván sí es como nada. Cada vez está peor. Ginela tampoco está. Leonardo, Darío. Carlos. ¿Darío qué? ¿Darío llegó? ¿Y Silfredo llegó? Bueno, no van a decir nada. Estefanía Quintero. Carlos, yo entré. Yo también, Carlos. Riveros. ¿Quién es yo? Es que no los veo. Silvio Riveros. No lo veo. Ay, no, cámara, buscar. Ah, César. Sí, Bienvenido a la Carlos, es que clase. está fallando, pero prendo la cámara y se pone la pantalla negra. Ah, que va, está bien. Ahí estamos bien. ¿Leonardo Pinilla se fue o qué? Darío. Hola, Carlos. Sí, ¿y Silfredo qué? De Jesús. Sí, aquí estoy, Carlos. Déjame cambio al otro computador a ver. Bueno, entonces, por decisión propia, ¿quién quiere empezar? Nadie necesita. Siempre uno es que me corrijan, que me corrijan. No, no voy a poner nota ni nada, ni los voy a regañar. Si no hicieron la tarea es problema de ustedes, no mío. De pronto los regaño, pero acuérdense que no pasa nada. Yo no soy nada. Soy un simple empleado ahí. Un simple esclavo de ustedes. Bueno, entonces no hubo nadie. Que nosotros, dijo alguien valiente. La niña del Capul. Adelante, Valeria. Somos todo oídos. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las Ya, pantallas. ya. Deja el show. Estás peor que Daniel. Carlos, eso me ofende. Eso no, Sí, esa era la idea. Más la idea era ofenderla a ella. Mentiras. A ver. Uy, Carlos. ¿ese es el lote? Esto es peor que decirme que soy hincha del Millonarios. No. Sigamos, Valeria.
Sigamos, Valeria. Bueno, este fue el lote que elegimos. Pero eso Eh, eso está construidísimo. O sea, escogieron un barrio. Sí, pero es que lo que pasa es que acá pasa una quebrada. Entonces, ya se ha inundado varias veces. Y aparte de Espérate, todo, pero no tiene... ubíquenme siempre porque son muchos, tengo TCA1 también, soy muy lento. Florida Blanca, este barrio se llama... No, pues el nombre del barrio no me dice nada. Cañaveral Oriental, ya vi. Lagos, Sí, Bucarica, acá queda la la Santoto, autopista, la acá Santo queda el Tomás, Sena, sí. ¿Y esas casas cómo esto, son? ¿Cómo es el lugar? Muéstrame las imágenes de ese lugar que vamos a destrozar. no, pues la idea no es destrozar todo. No sé si están viendo leer. Pero No, necesito, no, Valeria, no se ve, solo se ve las diapositivas. es como esto así, ¿verdad? Ay, Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Si no estoy mal, ¿eso no es Lagos 2? ¿Ese barrio? No, Lagos es este. Lagos 2, dijo. Es detrás de la Santoto. Sí, eso es Lagos 2. Bueno, el nombre no me importa. Ponle Street View y métete en una calle de esas. Ya voy, pero es que yo no veo. Ya, ya, ahora sí. Si es que no tienes imágenes, aunque me parece rarísimo que no tengan, digamos, imágenes del, uy, fue pucha, ¿por qué está tan cortada? Métete aquí, por ahí, por acá. No, pero abajo no, eso es lo único que conozco. Este, Dios mío, santísimo señor sacramental. En la parte, digamos, esas calles cortadas que aparece, esta, pero ya no está cortada, vale, es que en una de esas por ahí, sí. son viviendas todas de 2 pisos. Pero el problema es en esta parte, es donde se inunda siempre. Y ahí quedan unos, ¿Qué parte? ¿Qué parte? Despacio porque esta parte. ahí va saliendo poco a poco, o sea, ¿Están viendo mi mouse? ahora sí, ya, la personita. Esta parte. ¿Esta parte se inunda? Porque Sí, pasa cuál quebra. Aquí pasa la acá hay quebrada. una quebrada. Y esta parte, Ajá. pero esta parte se ve súper consolidada. Párate aquí y muéstrame esta calle. Son unos conjuntos. Y yo me acuerdo la última vez que se inundó, que todo eso quedó bajo el agua. O sea, se Entonces, les llevó los carros y de todo. estas casas, estas que están acá, Y wow. es que voy a intentar mostrar que hasta para entrar a un conjunto, es que no sé cuál es el conjunto, hay que pasar por la quebra, por un Pero puente. ¿sabes cuál es el barrio que tú dices que se inundó? Eso se llama Villa Piedra, se llama ese barrio. Bueno, sí, pero es este barrio. Es la entrada es más abajo, un poco más abajo. Bueno, yo no sé, yo conozco a alguien que vive acá y se les inundó. Aquí este es el puente y acá abajo está la quebrada y ahí uno entra al conjunto. Ujú. Y eso se O, inundó o sea, todo. ahí ese puente es solo para entrar al conjunto. ¿Es solo para entrar a un conjunto cerrado o a un barrio? No, es un conjunto cerrado, o sea, hay O sea, portería. es el Santa Coloma. Ajá. Bueno, levántate. Sal de Street View. ¿Cuál es cuál es ese conjunto? Ese conjunto es este. Ponlo mirando hacia el norte para no fastidiarnos, o sea, para no cometer errores después. Mirando hacia el norte. Ya, Es que acuérdate que es lento. ¿Cuál es el conjunto? ¿Por acá? sí, este. Y esto también. Son una torre de apartamentos. Todo esto. Sí, todo eso es lo que. Y eso está ahí en el plano del POT de Florida Blanca y dice que eso está en riesgo de Ya. inundación. Vale. No sé si qué piense. No, pienso que este es un barrio extremadamente consolidado
para, digamos, para tumbarlo todo. No, no vamos a hacer una propuesta que se vaya a construir, eso es verdad, tienen toda la razón. Pero sí me gustaría que fuera, que pudiéramos aportar sobre lo existente. Es decir, hacer tabula rasa de las cosas y hacer como quería Le Corbusier, que quería venir aquí a Bogotá, ir a Bogotá y tumbar toda la Candelaria y hacer edificios de 20 pisos. Eh, Imagínense, o sea, venir a tumbar todo Girón y hacer torres de 20 pisos para que la gente viva mejor, pues tampoco, ¿sí? Entonces, esto me parece que es demasiado consolidado, muy consolidado, y probablemente haya unas zonas de riesgo, pero este riesgo me parece que ya no hay nada que hacer. Es como los jarillones que les decía, o sea, porque ya se tomaron el pueblo. Si me dijeras, no, es que hay una finca, una casita por acá, otra por allá, pero es que son barrios ya, ¿cuántas miles de personas pueden vivir allí? Entonces ahí lo que hay es que ayudarles y les ayuda la ingeniería y les ayuda la arquitectura pero no, digamos, con un proyecto urbano. Tenemos que escoger un proyecto urbano que no esté en zona de riesgo. O sea, las determinantes básicas o el por qué se niega un terreno es lo que dijimos antes, ¿no? Los instrumentos de gestión más altos, que son la constitución política y las normas ambientales. Entonces, donde no se puede, paila. Y tumbar un gran pedazo de ciudad, tampoco. Entonces, serían las dos, digamos, cuestiones negativas. Las dos cuestiones que no, por las únicas que yo les diría que no, que el POT dice que no se puede porque es una zona de expansión y entonces, no, eso no importa, pero sí importa lo ambiental, importa también que reconozcamos, digamos, la fuerza de los elementos que ya están. No podemos, no reconocer, ahora, si fuera un barrio de invasión, por decirlo de alguna manera, o informal, con casuchas y tal, bueno, uno dice, bueno, vamos a arreglarlo o algo, pero no, es un barrio extremadamente consolidado. Bueno, opción 2. Habíamos hablado de otro. Y el problema es que está en riesgo por remoción en masa en alto grado. Y es No, entonces tampoco, porque no vamos claro, no vamos a poner un proyecto donde tenemos problemas, donde ya de antemano, digamos, le vamos a hacer le vamos a crear un problema a la gente. Porque todos los lotes que yo veo que ustedes proponen, aléjate un poco, porque todos los lotes están en este costado. Porque las problemáticas, o sea, primero, ¿por qué el lote y cuál es la problemática? Es que empezamos como por la cola también. ¿Cuál es el problema? Muéstrame el problema y etcétera. pues ya. Me dio hambre. Vamos a comer todo, Carlos. Pues Break. me vas a invitar, ¿o qué? No money. El problema es que no hay nada para comer. Pan y agua. No, pues bueno, pase el pan, pues. Entonces, Bueno, sí, esto ya me lo habías dicho, pero pues en el lote, nosotros intentamos encontrar una zona que reuniera varias de estas problemáticas y fue esa la que te mostré. Pero entonces, no sé, tocaría buscar otra opción. vuelve a mostrar Florida. O yo la proyecto más bien. Espérate, la proyecto yo. Porque entonces ustedes tienen como un proyecto, compartir pantalla. Ustedes tienen unas problemáticas definidas pero que no dependen del lugar.
O sea, es de toda la ciudad, ¿sí? Entonces no es en un punto, no es en un punto determinado. Carlos, un minuto. Ah, oh, por Dios. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos el break o hacemos el último y luego el break? Sí. Sí que Sí, hacemos el que break, Break. break. cooling break. Break. Yes, cooking break. Cooling break. Cooking, bueno, también cooking si quiere. Bueno, chao, Lin, nos vemos en 20 Bye. minutos. 20 Bye. minutos. See you later. Chao. Obrigado. Chao.